bienvenidos a Relatos Macabros. La bruja que aterrorizó a mi padre. Me bastó leer algunas historias referentes a brujas para darme cuenta y comprobar de lo que me contaba mi padre sobre ellas era real y que no me mentía cuando me lo contaba. Mi nombre es María Benítez. Él y mi madre vivían en una ranchería llamada Aguas Buenas. Esta comunidad se encuentra en el estado de Guanajuato, México. Mi padre me dijo que en ese tiempo tendría como unos 27 años de edad y formaba parte de la defensa civil del rancho, porque dicho rancho era asaltado por cuatreros que se dedicaban a robar el poco ganado que tenían los pobladores de ese lugar. En esos tiempos abundaba este tipo de gente cuatrera. Se formaban gavillas de maleantes debido a las guerras civiles. Pero mi padre, gracias a que pertenecía a la defensa civil, sabía pelear muy bien, además de tener buena puntería con su fusil. Era diestro utilizando el machete, uno de los artefactos que más se usaba en esos tiempos, y otra arma que ellos llamaban el florete. Me describía que era como un palo largo que se usa en las artes marciales. En ese entonces las rancherías tenían la costumbre de que todos los rancheros iban al pueblo más cercano por víveres cada cierto tiempo. Así surtían su despensa, preveniéndose por 2 semanas y a veces hasta por un mes. El motivo era que el sitio a donde se iban se encontraba bastante lejos. Las veredas por donde se iban eran parajes muy insópitos. Se decía que por esos lugares abundaban las brujas, pero a ellos no se les parecía, quizá porque iban muchos. No había transporte, por eso iban en burros, aunque de venida se regresaban caminando porque los animales venían muy cargados con los víveres. El pueblo donde iba se llamaba Silao. La jornada era dura y los hombres solos no podían cargar costales de víveres de tan lejos. Por eso se transportaban en burros o mulas. Mi padre por lo regular traía mercancía para 2 semanas, pero esta vez pensaba traer para 3 semanas. Haciéndolo de esa manera ya no iría tan seguido. En Silao solo había una tienda grande y era donde llegaban todos a surtir sus provisiones. Aquel día se pusieron de acuerdo los pueblerinos junto con mi padre para salir muy temprano rumbo a dicho poblado, y a eso de las 4 de la mañana agarraron camino rumbo a Silao. De vez en cuando los rebuznidos de los burros rompían aquel silencio sepulcral de la madrugada. Su jornada duraría algunas 6 horas, puesto que la brecha era un tanto escabrosa y además los burros no caminaban tan aprisa como un caballo. Serían como las 11 del día cuando llegaron, y antes de ir a la tienda encontraron una cantina para tomarse unas cervezas. También les dieron agua de beber a los burros y los dejarían descansar un rato mientras pastaban en las orillas del pueblo. Cuando creyeron que ya deberían irse, fueron a la tienda por la despensa. Ya que se surtieron, optaron por regresar al rancho, pero como mi padre estaba a gusto, decidió quedarse otro rato para ver un partido de béisbol. Por lo regular siempre se quedaba y se le hacía tarde para regresarse al rancho. Sin embargo, como nadie le hacía jalón, se regresaba ya de noche y solo porque ninguno de los demás se quedaba con él. Al salir de aquel poblado, que en ese entonces era muy pequeño, ya era de noche y no había luz, todo se veía muy oscuro. Por esos días eran tiempos de lluvia, y cuando venía a medio camino se soltó una buena tormenta con truenos y relámpagos. No sé, pero yo he escuchado que según se dice cuando llueve es cuando más aparecen las brujas. De repente, cuando estaba como 1 hora de llegar al rancho, vi una luz en el cielo por el rumbo del cerro del Cubilete, una montaña muy conocida, porque es donde está el Cristo, y es muy famoso. Mi papá pensó que aquella luz se veía a la distancia era un avión, y no le dio mucha importancia. Siguió su camino picando las ingles de la burra para que apurara el paso, pero luego notó que la luz se desplazaba de en altos y bajos, porque vio que bajaba y subía de repente, como en zigzag. Entonces descartó su pensamiento que fuera un avión. Si no era eso, tal vez no era algo bueno, y que posiblemente podría ser una bruja, puesto que la gente decidió haber visto algunas rondar por sus casas. Incluso se rumoraba que hasta se habían perdido niños. Asosadamente llegó muy descabellado. Pensaba en atraparla para tratar de hacerla decir en dónde estaban los niños que se llevaban. Sabía cómo hacerlo. Sus abuelos le habían enseñado cómo tumbarla en pleno vuelo. Comenzó a rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Con cada oración hacía un nudo en un trozo de lazo,
como formando un rosario. Increíblemente, al cabo de hacer apenas 2 nudos, aquella luz cambió de rumbo y se empezó a dirigir hacia él. Nos contaba mi padre que cuando la tenía muy cerca no soportaba la luz, era muy intensa, no veía nada, ni siquiera dónde pisaba cuando trataba de huir. Hasta la burra se aterrorizó y se le perdió en el oscuro y lluvioso monte. Aquel tenebroso evento le había asustado y salió yendo a toda carrera. Él daba tumbos como si anduviera borracho y se caía entre los cactus, pero rápido se levantaba cubriendo sus ojos con las manos de aquella misteriosa y cegadora luz. En un momento dado se posó en unos cuantos metros de él. Dijo que le dio mucho miedo y sentía que los pelos de la nuca se le paraban por el terror que le causaba aquello. Ya ni siquiera rezaba, solamente deseaba que esa cosa se alejara por donde había venido. En ese momento se acordó que su madre una vez le mencionó que maltratándolas, diciéndoles malas palabras, se iban. Ya se podrán imaginar la letanía de ofensas que salía de la boca de mi padre. Él decía que las mentadas de madre no la bajaba y que por fortuna y gracias a Dios aquello dio resultado porque la bruja se alejó del lugar. Yo le pregunté que si le había visto la cara y me contestó que no, ya que la luz que parecía ser fuego le escandilaba mucho. Sin embargo, a pesar de que la tenía muy cerca, no lo quemaba, y lo único que vio fue como la forma de 2 piernas humanas en el aire, pero que también había sentido como aleteos de un pájaro grande. La verdad era algo increíble, todo lo que nos estaba contando. Yo, un poco incrédula, con dudas, le dije que él había inventado esa historia. No obstante, él hizo la señal de la cruz con la mano y la besó. Recuerdo muy bien que dijo estas palabras: por esta que no miento, digo la verdad. Lo decía al mismo tiempo que besaba su mano. Dice que no recuerda bien cómo llegó a casa, y sin los víveres, pero que a la mañana siguiente muy temprano se fue a buscar al monte su burra porque traía los alimentos y alguien se los podría robar. Para entonces se había regado como pólvora la noticia en todo el mundo que a un niño de la primaria de mi mamá se le chupó la bruja. Había amanecido muerto sin sangre en el cuerpo. Fue como mi papá cayó en la cuenta de que la luz que se le apareció por la noche era quien se lo había chupado, y que él se escapó de milagro por matarla. También pensó que de haber seguido rezando y haciendo nudos, tal vez sí lo hubiese tumbado y no había sucedido nada a lo del niño. Pero el miedo no lo dejó seguir. Mi padre era muy osado y valiente, no le temía nada, pero esta vez se le apachurraron. Él era un hombre sin miedo, de armas tomar. Se había enfrentado a cuatreros y a otros valentones con machete en mano y siempre salió vencedor. Sin embargo, nos contaba que eso sí le daba mucho miedo. Decía que se le enchinaba todo el cuerpo y sentía que se le jalaban los pelos de la nuca. Oí varias ocasiones a mi padre contar este relato y siempre lo contaba igual, por lo que ahora creo que no eran inventos de él. Mi padre se llama Jesús Benítez Salazar, nació en 1915 y falleció en 1972. Lo que más me impresiona de él es que siempre hacía la cruz con su mano y lo besaba diciendo: lo juro por esta, todo fue real.